Bienvenida familia nocturna a esta nueva y oscura fogata de historias. El día de hoy les tenemos historias acerca de gatos, demonios, familias con ciertos dones que parecen más bien maldiciones y uno que otro acto de brujería profundamente macabra. Pero recuerda que estamos en épocas navideñas, así es que les tenemos un pequeño detallito. Si quieres saber cuál es el regalo que todo el equipo de las pesadillas les va a dar a ustedes, nuestra querida familia nocturna, tendrás que sobrevivir a esta fogata de historias. Dicho una vez esto, comenzamos con este episodio. Si me permites, voy a contarte la historia de los señores de la noche. Querida familia nocturna, resulta que dentro de las filas de la familia nocturna existen personas muy distinguidas. Y se los quiero decir tal cual lo leí hace apenas unos días. Me llegó un correo diciendo: narrador, mi nombre es Natanael Cano y soy fanático de las historias de Hablemos de lo que no existe. Yo estaba impactado, pero la siguiente frase digamos que me dio un poco de risa. Dice: no me confundas con el artista, yo manejo un tráiler. Soy bueno en mi arte, pero no canto. La historia que el señor Natanael Cano mandó a este canal es de las historias más fuertes que he escuchado. Él me dice: narrador, te quiero decir que no te ofendas, pero yo soy de las personas que no les dan miedo ninguna de tus historias, ni una. Pero yo sí tengo muy claro por qué. Y no es que las historias que cuentes no sean aterradoras, es que después de lo que viví, es imposible que algo me llegue a dar miedo. Te quiero contar un poco mi historia. Y quiero empezarte diciendo que he escuchado mucho la frase México mágico, como que al día de hoy la tienen mucho de moda, pero en mi tiempo la frase era México trágico. Y a mí me tocó vivir un México muy trágico. Mi historia no es para que estén tocando violines tristes, pero es una historia muy dura. Y te la voy a contar porque la cereza del pastel fueron cuando comenzaron a ocurrir cosas paranormales y mi familia no solo no quedó bien parada, sino que se llevó a varios de los miembros, las situaciones que vivimos. Por eso, nada de lo que cuentes me puede dar miedo. Te voy a empezar a decir qué pasó. Esto fue por allá de inicio, mediado de los 90, no tengo como que el recuerdo así exacto de qué año fue, porque ahorita te vas a dar cuenta por qué. Eran fechas decembrinas. El año anterior habíamos vivido una tragedia en casa. Mi papá tuvo un accidente laboral, falleció, y a raíz de ese accidente, la compañía, digamos que yo lo veo al día de hoy, que se comportaron muy bien con mamá y la indemnizaron muy bien, al grado que ella logró pagar la casa que mi papá estaba pagando y todavía se quedó con un muy buen dinerito para tener una tienda de abarrotes. En las fechas decembrinas del año siguiente, apenas un año después de la pérdida de papá, hubo un mal funcionamiento de unos aparatos en la tienda de mamá y se nos incendió la casa. Mi abuela, que vivía con nosotros, la mamá de mi mamá, estaba dentro de la casa cuando pasó el incendio y ella respiró muchos gases tóxicos. Estuvimos a punto de perderla. Lamentablemente perdimos todo ahí. Perdimos la tienda de abarrotes. Mamá le quedaba ya muy poquito del dinero que había tenido el año anterior. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar todo lo de la pérdida. Aparte de eso, el terreno entró como en una cuestión de litigio, de saber de qué manera se iba a poder vender de esa forma. Los vecinos querían demandarnos. Fue una situación espantosa. Mi mamá estaba rota, estaba deshecha. Yo en ese entonces tenía apenas 15 años. No sabía nada, no podía hacer nada. Y mi papá le había dicho a mi mamá desde que antes del accidente que él no quería que trabajara, que él quería que yo estudiara, que sacara a la familia más adelante, que ya con mis estudios les iba a poder dar un mejor futuro. Narrador, yo no estudié, pero ahorita vas a enterarte por qué. Cuando pasó el accidente en casa, cuando mi abuela estuvo a punto de morir, mi mamá estaba ya rota y yo no sabía qué hacer. Nosotros veníamos de una familia cristiana, pero la verdad es que yo nunca había sido como ningún practicante ni nada. Yo nada más los dejaba hacer y les seguía el juego para que no me estuvieran molestando.
Pero ya estaba tan afectada mi familia que yo fui a buscar al pastor de la iglesia que estaba apenas a 2, 3 cuadras de esa casa, de la casa que se incendió. Y el pastor, muy buena onda, que hasta el día de hoy le estoy agradecido, habló con toda la comunidad y entre todos hicieron una cooperación, tanto de bienes como de dinero, pero el problema es que la casa era inhabitable. Por más dinero que nos dieran, estábamos en un grave problema, no teníamos dónde vivir. Y aunque nos apoyaron, yo me aventé a decirle a la comunidad, y me rompí, que muchas gracias por su ayuda, pero no iba a ser suficiente. Necesitábamos un techo, porque ya no teníamos, nuestro techo se había quemado. Y una señora de esa comunidad, la señora Minerva, que espero que al día de hoy arde en el infierno esa señora, salió entre todos y nos dijo, yo les voy a dar una casa, yo les voy a dar un techo. Y perdón por lo que te voy a decir, narrador, pero maldita sea esa señora. Hay acciones que parecen buenas que no lo son, y esta mujer tenía un corazón muy podrido, y se escondía ahí, en medio de personas que sí eran buenas. Esta señora nos habló que ella tenía una casa que tenía en renta, pero que justamente los inquilinos que estaban ahí estaban a punto de deshabitarla, que le esperáramos un par de días, que estaba en una colonia muy brava, una colonia en la que sí había que tener cuidado, pero que no nos preocupáramos, que con que dijéramos que veníamos de parte de la señora Minerva, que la señora Minerva era la que nos estaba protegiendo, sus palabras exactas fueron, díganle que la señora Minerva es mi guardián, no te van a hacer nada. En ese momento estábamos tan agradecidos que nunca nos cruzó por la cabeza que esas palabras significaban algo. En la colonia en la que fuimos, narrador, era una colonia brava, le quedaba corta, era una colonia sumamente peligrosa. En las noches, en las esquinas, o veías pandilleros reunidos en grupo, o veías personas que se estaban llevando su cabeza a otros lugares consumiendo cosas muy baratas que les quemaban el cerebro. Dice, era un lugar muy peligroso. Para que te des una idea, la casa era una casa de apenas 3 habitaciones y un área común. Las habitaciones eran chiquitas. Cabía una cama matrimonial y te dejaba el espacio de unos 2, 3 pasitos para lo que era un closet, un espacio de unos 30 centímetros, para que ahí pusieras un tubo de extremo a extremo y ahí colgaras tus cosas. Era lo que veía, no puertas, no más. Las habitaciones no tenían ventanas, estaban totalmente cerradas con una puerta. Y la habitación común tenía un ventanal de 2 ventanitas y una puerta. Ahí era la sala, comedor, cocina. Nos cabía un sillón de 2 personas pegado a una pared y casi enfrente del sillón la mesa del comedor y a 6 pasos estaba la estufa. Nuestra sala, comedor, cocina medía más o menos un 3 por 4. Era todo. Era una casa chiquitita y estábamos con mi abuela que después de lo del incendio no se había terminado de recuperar. Y ya en esta casa, narrador, realmente sentíamos que poco a poco ella se iba deteriorando. Después me di cuenta que no fue por el incendio, fue por la casa. Mi abuela desde que llegó comenzó a encerrarse, cada vez hablaba menos. Veíamos que se levantaba en las noches y salía y se sentaba ahí en los muebles, en la salita que te digo del sillón o se sentaba en una de las 2 sillas que teníamos ahí para el comedor. También nos dábamos cuenta que cuando nos levantábamos en la mañana, ella ya estaba ahí, sentada. Y de repente empezábamos a ver que hacía como movimientos repetitivos, que se empezaba a mover adelante y atrás, y estaba sentada en el sillón y la veías haciendo esto todo el tiempo, atrás, adelante, atrás, adelante. Y después los labios, empezaba como si estuviera masticando algo. Y la veías moviéndose y masticando. Y eso hacía que la señora, mi abuela, poco a poco estuviera poco tiempo aquí en nuestro mundo y mucho tiempo en su mundo interno, o sabrá Dios dónde. Hablaba ya cada vez menos. Se veía triste. Pero ¿sabes algo que notaba en sus ojos? Y nunca le dije a mi mamá. Se veía con miedo. Yo notaba que tenía una mirada de miedo. Esa casa de esas 3 habitaciones sin ventana era una casa maldita. Y la señora no nos dijo. ¿Sabes quién nos dijo? Los pandilleros. Yo estoy estudiando la preparatoria porque mi mamá me está obligando a no trabajar y seguir estudiando.
Y un día, de las primeras 3 semanas o 4, teníamos muy poco tiempo en esa casa. Estamos muy agradecidos. Ahora estamos muy preocupados por mi abuela. Gracias a la ayuda de la comunidad, mi mamá, mínimo por 1 mes o 2 más, no va a tener que preocuparse por cuestiones de dinero ni por cuestiones de comida. Hay con qué sacar las cosas adelante. Yo lo del camión, de alguna manera lo hago y ya van 2 días que me voy caminando a la escuela que está a 7 kilómetros y me regreso caminando. Va a ser parte de las cosas que tenemos que sacrificar y yo estoy de acuerdo. No pasa nada. En esas idas a la escuela, a la preparatoria, yo ya venía cansado, te lo puedes imaginar. Eran cerca de las 10:30 de la noche, había caminado de regreso cerca de 7 kilómetros, y justo en la subida, que era una subida muy pronunciada, en la cuadra antes de llegar a la casa, me cerraron alrededor de unos 15 tipos. Sujetos que no te los quieres topar nunca de frente. Tipos que iban con camisas largas, guangas, pantalones guangos. Y esto no es por criticar su ropa. El tema era para qué lo utilizaban así. Y era porque muchos de ellos ocultaban cosas que digamos que no se deberían de ver, y menos por alguien de la ley. Entonces, cosas que eran bastante peligrosas. Varios de ellos estaban consumiendo cosas que no te topas en un Super 7 ni en un Oxxo, porque son cosas que te llevarían directamente a la cárcel. Y estos tipos en ese tiempo, varios de ellos estaban la mitad de su cerebro aquí, la mitad de su cerebro en otra parte, pero eran pandilleros y pandilleros muy agresivos. Me cierran alrededor, yo estoy muy nervioso, yo no soy una persona de pleito, yo estoy pensando en mi mamá y en mi abuela y todo, solo mi cabeza me dice cómo te vas a escapar de ahí y estoy buscando un hueco entre ellos, pero no hay manera, me cerraron, es un círculo alrededor mío. Y un tipo se para al frente, después me enteré que le decían el Dimas y me dice, ¿tú qué? ¿Tú qué vienes a hacer aquí o qué? ¿Por qué te metes con la banda brava? Y entonces yo nada más me hago para atrás y me dice, muy gallito que, ¿te la rifas? Y dice, yo sabía que lo que me estaba diciendo es como que nos vamos a agarrar. Y narrador, no tenía manera alguna de salir bien de esa. Hasta que me acordé, la señora Minerva. Ella me dijo que dijera que ella es nuestra guardiana. Y entonces empecé a tartamudear. Minerva, Minerva. Y se empezaron a reír. ¿Te llamas Minerva? ¿Te llamas Minerva? Miren, aquí está Minervita. Y donde empiezo a decir eso, digo, Minerva es mi guardiana. Y todos abren los ojos y se abrieron, narrador. Se abrieron enfrente de mí, se abrió el círculo. Y el tipo, que se veía que era como que el líder de esta banda, dice, déjenlo, este le va a ir peor que si nosotros lo agarramos. Y me voy caminando. Y nada más se escucha a lo lejos. ¿Qué era lo que estaban hablando, diciendo? Yo no sabía. Sentía que me había salvado y llego a la casa. Ese día que llego a la casa, narrador, empecé a entender un poquito de lo que me dijeron estos pandilleros. Cuando llego a la casa, resulta que la casa tiene un aroma sumamente pestilente, algo asqueroso, horrible. Y ocurrió algo muy raro. Desde que estoy tocando la puerta, noto este aroma y mamá se ve por medio de las ventanas que llega hacia la puerta, hay mucho ruido adentro y después ella sudando me abre la puerta. Y le digo, ¿qué pasa? Y noto que ese sillón de 2 plazas no está donde normalmente está. Ahora está prácticamente del lado de la puerta y lo está moviendo y está pegadito a la puerta. Entonces con la puerta media abierta me meto a la casa, ya me asomo, veo todo eso y le digo así como, ¿qué está pasando? Me dice, nada, nada, métete, métete. Cierra la puerta, pone el sillón y dice, es que dejó de funcionar el baño y ya está funcionando bien. Esperemos que ya al rato ya no haya un olor. Pero yo notaba que mamá me estaba mintiendo. Y después cuando mueve el sillón y me pide ayuda para ponerlo del lado de la puerta, le digo, ¿y esto? Y me dice, es que me he sentido muy nervioso últimamente. Y yo, ¿por eso te pasó algo? No, no, hijo, no, nada más me he sentido nerviosa. Y no me quería decir qué estaba pasando, narrador. Como la abuela cada vez estaba peor, mi mamá se veía muy preocupada
Y ella tenía que estarse quebrando la cabeza en qué iba a trabajar, de dónde iba a sacar dinero, qué iba a hacer con la bola. Yo ya no quería darle preocupaciones haciéndole preguntas que, pues si no me quería decir era por algo. Me callé la boca y al día siguiente, como machito, me levanté y dije, necesito conseguir trabajo. Y empecé en esa colonia brava de puerta en puerta. Oiga, no ocupa alguien que le barra, no ocupa alguien que le trapee, algo, una chamba que me den, cualquier cosa por unas monedas. Y dije, necesito traerla a la casa, necesito de alguna manera ya generar algo. Se necesita, mamá va a ocuparlo de un momento a otro. Se me olvida en qué colonia estoy. Se me olvida lo de los pandilleros. Se me olvida contarle a mamá lo que pasó de la señora Minerva. Todo eso se me olvida. Y pasan varios días. Ya había conseguido monedas de pequeñas chambitas, desde personas de una tienda que me confiaban ir a comprarles alguna cosa y que se las trajera a veces para un lunch, a veces para completar algo que les faltaba. Pinté varias paredes de varias casas y bueno, con maestros de la escuela, chambas de todo tipo, desde bolear zapatos, remendar ropa, lo que me ponían a hacer, yo le entraba y ya me andaban dando chancita de buscar ahí trabajo de intendente y bajo el agua, o sea, de forma no legal ni oficial, pero se estaban cooperando varios maestros porque me veían con muchas ganas de trabajar y me iban a pagar algo. Ese narrador, junté mis moneditas, así es que empecé a utilizar camión. Y fue un error, porque cuando me bajé del camión, se me olvida en la colonia en la que estoy y para ello significa que traigo dinero. Si puedo utilizar camión y antes venía caminando y ahora no, pues es que ahí traigo. Y entonces donde me bajo del camión, a las 2, 3 cuadras, dos tipos que no los alcancé a ver, me empezaron a corretear. Y nada más me gritaron, hey tú, el de la mochila, párate. Y yo ya sabía para dónde iban las cosas, es que me agarré corriendo. Y voy camino arriba, toda la calle así con la cuesta, pues voy a toda velocidad como puedo, el corazón se me está saliendo. Y de repente sale este tipo, el Dimas. Sale y se me queda viendo. Y dice, este es de la Minerva, lárguense. Y los dos tipos que iban atrás se pararon, lo escuché, y nada más silbaron y se fueron. Y me dice, ese cuate, el Dimas, yo que tú me salgo de la casa. Dice, Minerva no les está cobrando, ¿verdad? Siempre se la juega así. A Minerva no le interesa la lana, cobra con cosas más caras. Dice, si no me crees, pregúntale a tu mamá. Y entonces yo me enojo y me le voy. Yo no soy una persona de golpes, pero nadie se mete con mamá. Entonces me voy a los golpes y le digo, no te metas con mamá. Y se ríe. Y me dice, no, muchacho, no estás entendiendo. Si yo soy bravo, ¿no sabes quién es la Minerva? La Minerva es la que se la va a cobrar a tu mamá. De mí no tengas miedo. Traes guardiana fuerte. Pero si yo estuviera en tus zapatos, me voy de ahí. Yo ahí no me quedo. Dice, así como bebés, con la Minerva no me meto. Y se fue. No volví a saber del Dimas. No volví a escuchar de él. No se volvieron a meter pandilleros conmigo. Yo creo que se pasaron la voz que era el lugar de la Minerva, que era la guardiana y esas cosas que no entendía. Narrador, lo entendí a la mala. Y capté que era lo que me estaban diciendo, que estos pandilleros, estos tipos que eran violentos, me advirtieron. Les estoy más agradecido a ellos que esa vieja que espero que esté podrida en el infierno. No sé cuántos días pasaron desde esa situación que vi a Dimas. Mi mamá se ponía bien nerviosa. Yo sentía la casa extraña. El aroma raro que pasó esa noche en la que te dije que llegué y olía asqueroso permanecía, pero cada vez era como más tenue, como oculto. Y yo a veces sentía algo raro, como si se moviera de las habitaciones. A veces era en mi habitación, a veces en la de la abuela, a veces en la de mamá, a veces era en la cocina o en esta sala común. A veces venía directamente del mueble. Y ahí era donde no tenía sentido. ¿Por qué viene del sillón? ¿Por qué el sillón huele así después deja de oler? No entendía nada de eso. Y ahora con tus historias creo que ya tengo una idea y tú también de qué era lo que había en esa casa. En las noches, narrador, te vuelvo a decir, no sé cuánto tiempo pasó, si semanas, tal vez un mes, porque cuando estás en esos lugares el tiempo se maneja diferente. El tiempo es distinto. Mi abuela cada vez estaba más perdida. Ya casi no salía de la habitación. Le habíamos conseguido una mecedora ahí toda maltrecha,
Y en la noche yo me tranquilizaba sabiendo que la abuela todavía estaba ahí, entre nosotros, porque se escuchaba el rechinar de la mecedora. Dice, pero en una noche que me voy a dormir, siento algo raro. Siento como si alguien me observara y me acuerdo de cuando me cerraron estos tipos, de cuando me persiguieron por la calle, de cuando salió el Dimas, y se me viene a la mente el Dimas diciendo, yo que tú me salgo de esa casa. Cuando abro los ojos, narrador, en donde se supone que tenía que tener mi ropa colgada, no tenía paganchos, la tenía toda en el piso. Ahí, en ese punto, vi una figura enorme que se retorcía en el techo porque era más alta que el techo de esa casa. Tenía los brazos largos y no logré ver si tenía algún color de piel. Yo lo vi como una sombra, pero una sombra que cuando le posé la vista, volteó a verme. Giró la parte de arriba del cuerpo, la zona que yo identifiqué como cabeza, y se me quedó viendo. Me tapé al instante, escuché ruido en la habitación y dentro de mí empecé a rezar. Empecé a rezar y empecé a decirle, Diosito, por favor, cuídame. Diosito, por favor, ayúdame. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me quedara dormido, pero dije, no me vuelvo a quedar en ese cuarto. Esa cosa no me la imaginé, esa cosa yo la vi. Empecé a sentir miedo. Y tuve un grave error, narrador, porque me enfoqué tanto en el miedo que dejé de prestarle atención a mi mamá y a mi abuela. Mi mamá ya tenía también mucho miedo y se notaba en su mirada, pero ahí no me di cuenta. Me di cuenta mucho después cuando ya era tarde. Mi abuela, su mirada ya estaba perdida, pero en el fondo, si te le quedabas viendo, parecía como el rostro de una persona que dentro de ella estuviera gritando por auxilio. Y yo no lo entendía en ese tiempo. Sin que mamá se diera cuenta y sabiendo que mi abuela es la persona que está moviendo la mecedora toda la noche porque no está acostada en la cama, decido que ya no me voy a dormir en mi habitación. Entonces me voy a dormir o en el mueble, en ese sillón para 2 personas, o en una de las otras habitaciones. Como no quiero preocupar a mamá, decido irme al cuarto de la abuela. La abuela ya no está ni utilizando la cama en la noche, se queda dormida ahí. Y es ahí cuando me di cuenta, narrador, cuando cerré la puerta en una noche, pasando cerca de las 11, que yo sabía que mamá estaba ya bien dormida, escuchando el rechinido de la mecedora, abro la puerta, me meto al cuarto de la abuela, no tenía foco y no nos habíamos dado cuenta, como que se fundió en algún punto. Y narrador, veo a la abuela que está acostada, pegadita, lo más lejos que se puede, a la mecedora, pegadita a la pared, y tiene los ojos abiertos y nada más está como balbuceando. Y entonces dije, se paró rápido y se fue y se acostó. Si yo estaba escuchando ahorita la mecedora y, bueno, pues al final una señora grande. Me acerco, me acuesto en la cama y le digo al oído, me voy a dormir contigo, abuelita. Ojalá no te incomode. Y ella sigue como balbuceando con los ojos abiertos y yo dije, bueno, pues pobrecita, ya no está aquí, no me entiende. Me acuesto, narrador, me tapo y pasa no sé cuánto tiempo, pero en la madrugada comienzo a escuchar a la mecedora que se mueve y me despierto. Y entonces abro los ojos para decirle a mi abuelita como, perdón abuelita, porque ya para entonces debió haber tomado conciencia y ojalá no le haya dado un susto. Y le iba a decir, perdón abuelita, me vine a dormir aquí. Y cuando abro los ojos, mi abuelita está enfrente de mí con los ojos abiertos y balbuceando, pero ahora sí se nota que tiene miedo. Y detrás de mí se está moviendo esa mecedora. Narrador, tengo un miedo terrible, porque el balbuceo de mi abuela, yo se lo veo en los labios, pero comienzo a escuchar a la voz de una niña que me está diciendo en el oído, los señores de la noche, señores de la noche, los señores de la noche. Y noto los labios de mi abuela como si se estuvieran moviendo al mismo ritmo como si estuvieran diciendo esas palabras. Los señores de la noche, señores de la noche, los señores de la noche. Dice, narrador, la piel se me puso chinita. Sentía que me iba a dar un infarto ahí. Y entonces volteo rápidamente y veo cómo la mecedora de estar haciendo esto se queda hacia arriba y se queda fija. Como si alguien estuviera sentado atrás, dejando caer todo el peso hacia atrás. Dice, me levanté lentamente, cerré la puerta y la mecedora volvió a sonar. Me quedé en la sala ese día. Al día siguiente, no quería preocupar a mamá. Cuando voy y hablo con ella para decirle que
me lastimé en la noche anterior, que tal vez uno de los resortes de la cama estaba mal, que me iba a quedar a dormir ahí en la sala. Ella se asusta y me dice, no, no te duermas ahí, no te duermas ahí. Y yo no entiendo, y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Duérmete acá en mi cama. Le digo, no, mamá, para que descanses, duérmete en la cama, descansamos los dos. Cuando dormí esa noche en el cuarto de mamá, entendí por qué no quería que fuera a la sala. Cuando estábamos ahí con la puerta cerrada, algo que no vi en las otras dos habitaciones, se prendía la luz de la sala de esta zona que era la parte común, se prendía y se veían cómo se acercaba a alguien caminando y se paraba justo fuera de la puerta y se apagaba la luz, como si hubiera dos personas en la casa. Yo estoy viendo en la parte de abajo y mamá me dice, acuéstate, no les hagas caso. Y entonces le digo al oído, ¿por eso estás poniendo el sillón en la entrada? Y mi mamá me dice, sí, yo creía que alguien se estaba metiendo, pero y es que ya están adentro. Dice el narrador, no me había dado cuenta, pero mi mamá tenía semanas, tal vez meses, muerta de miedo y no sabía qué hacer. Decidí que de alguna manera tenía que enfrentar esas cosas. Le dije a mamá que no teníamos que ir de ahí. Hablé con ella y le dije lo que me dijeron los pandilleros, que de la señora Minerva, que ella es peor. Y entonces mamá me dijo que no nos fuéramos de ahí, que esa era nuestra casa, que nos teníamos que quedar, que nada más teníamos que ser valientes. Y eso ya no me hizo sentido. Mi mamá siempre había sido una persona como echada para adelante, una persona que a las situaciones que le generan conflicto, ella siempre de una u otra manera las afronta. Y aquí yo la veía con tanto miedo y diciendo que esa es nuestra casa, que nos teníamos que quedar, que ya no la reconocí. Empecé a ir preguntando por algún pastor, porque para mí eran las personas que me podían ayudar. Y terminé cayendo con una supuesta bruja de la cuadra. Y cuando esa persona de esta colonia me fui y la visité, me preguntó que dónde vivía. Y yo le dije, acá la casa de doña Minerva, en el 363. Y me dice, no, con esa yo no me meto. Anda solo, mijo. Anda solo y que Dios te ayude, porque el diablo ya está contigo. Y me le quedé viendo y le dije, ¿cómo? Y me dice, no te puedo decir más, pero si puedes, y si logras, salte de la casa con los que puedas. Mamá y mi abuela, desde que llegaron ahí, era como si la casa los hubiera aprisionado, narrador, y yo no lo entendía. Me puse a darle vueltas. Mamá tenía semanas sin bañarse, tenía semanas sin salir de la casa. Ella todo el tiempo estaba utilizando la misma ropa. Parte del aroma fuerte de la casa era mi mamá. Y yo ya no lo notaba. Yo me daba cuenta que para mí ya era una rutina y poco a poco me estaba aprisionando el lugar. Así es que decidí un día que no más. Comencé a pedir ayuda en la preparatoria. Me tendieron la mano para que me prestaran un cuarto de servicio en una casa de mis compañeros. Y desde ahí empecé a buscar diferente ayuda de todos lados. Conseguí un pastor que fue a la casa a orar. Llegó, hizo oración. Mi mamá ese día que llegó estaba bien vestida, toda bañada, como si eso que le estaba haciendo daño le hubiera anticipado que iban a ir visitas. Dice, mi abuela ese día estaba consciente, narrador, y estaba hablando como si nada hubiera pasado. Y cada vez que el pastor me dirigía a mí la mirada, yo veía como mi abuela también y me veía con odio. Cuando el pastor se fue, mi mamá volvió a ser esa persona llena de miedo y mi abuela entró otra vez como en un mood extraño en el que no podía expresar nada. Narrador, no hago larga la historia. No me las pude llevar de ahí. Mi abuela falleció meses después. Mi mamá se quedó todavía 1 año y medio. Hasta que un día nada más me habló una vecina y fui a sacar nada más el cuerpo. Perdí a mi familia, narrador. El único que quedó fui yo. Y después de eso no había forma de seguir los estudios. Y yo, que fregados, yo no quería estudiar. Yo quería estar lejos de esa ciudad. Quería andar en todas partes. Quería estar al mismo tiempo, no estar. Y ahí fue cuando aprendí que en las carreteras me despejaba. Andando en camión de un lugar a otro. Y siempre que iba en el camión, me acuerdo que hice esta oración. Diosito, de alguna manera me salvaste. Te pido por favor, por mí, por el alma de mi mamá, de mi tita, y por favor llévate al infierno de doña Minerva. ¿Qué harías en los zapatos de Natanael?
En un cementerio llega una bruja, un loco y un policía. Esto no es un chiste, es una historia de terror y aquí vamos a contarla. Hay un ex policía que es parte de la familia nocturna, le gustan mucho los relatos y él vivió ahí algunas cosas mientras dio servicio. Creo que ya contamos hace algunas fogatas una de las historias que él nos envió, pero esta es una historia que me llamó mucho la atención. Él menciona que durante su tiempo de servicio siempre intentó y lo dejó como muy claro para sí mismo, como algo muy firme, el ser una persona derecha, una persona correcta, una persona que verdaderamente fuera incorrupta. Solo recuerda 3 casos en los que, a propósito y con conciencia, dejó libre a una persona que se supone que debió haber llevado a manos de la justicia. De esos casos, este es el que te voy a contar el día de hoy, porque tiene que ver con elementos muy extraños y escalofriantes. Resulta que mientras él estaba, digamos, en cierto patrullaje nocturno en una de las varias ciudades en las que trabajó, él empezó a recibir reportes continuamente que venían del panteón, que estaba notando que había una persona que estaba causando daños y desperfectos, y como él era apenas nuevo en ese tiempo, en esta zona, no era el primero en acudir al lugar. Pedía refuerzos para que pudiera llegar no solo él, y para cuando él estaba pidiendo refuerzos ya había un par de compañeros de él que digamos que se comunicaban a su manera o ya tenían algún protocolo establecido, porque ellos atendían primero este lugar. Terminaba el turno, se topaban algunos de ellos ya en el cuartel o en la zona en la que se tenían que reunir para dejar los vehículos oficiales, y ahí es donde surgió un poco la plática acerca de qué ocurrió la noche anterior. Y es donde se empezó a enterar que no habían capturado a la persona que había entrado a hacer desperfectos al panteón. La situación es que ya llevaba 3 noches seguidas dando este tipo de reportes en la zona del panteón y no lo lograban capturar. Y empezó a escuchar cosas raras, que muy probablemente era un hombre, un sujeto de alrededor de unos 25 años, y que el sujeto parecía loco, o sea, que estaba totalmente fuera de sí. Y él preguntó, ¿cuáles son los desperfectos que está haciendo? Y decían, es que eso es lo extraño. Está rompiendo las lápidas de las tumbas y está sacando toda la tierra, abriendo los ataúdes, pero no se lleva nada. Dice, pero está haciendo, o sea, a detalle. Él está realmente escarbando todo, sacando todo, abriendo el ataúd, como si buscara algo y como si no lo encontrara. Y a Rubén se le hizo muy extraño. Muy, muy, muy extraño. Le dijo a sus compañeros que si tenían oportunidad, que el siguiente reporte le permitieran a él asistir al lugar, que si ellos consideraban que el tipo era peligroso, y decía, no se ve que porte ninguna arma, ya se nos escapó corriendo, corre muy rápido, donde ve que nos estamos estacionando, luego, pues es ágil, se ve bastante más joven que nosotros, y no lo alcanzamos. Entonces, dice, si hubiera traído un arma nos hubiera atacado, no es el caso, tiene miedo. Y Rubén les dijo, está bien, denme oportunidad. Ellos dijeron, va, si vuelven a hablar del panteón, que ojalá que no, tú te acercas. Y aquí es donde ocurre lo extraño. Les digo, es como la cuarta, quinta o noche o sexta desde que iniciaron estos reportes. Había habido 3 reportes seguidos, un par de noches donde no había nada, y entonces, de repente, de la nada, justo cuando él llevaba unas 2 horas dentro del turno, viene el reporte del panteón. Mismo sujeto está haciendo desperfectos, por favor vayan a ayudar y de preferencia detengan a este tipo, nos está cargando mucho el trabajo, está destruyendo el lugar. Rubén se detiene a 3 cuadras del lugar. La pistola la tiene, pero se la coloca en una zona en la que no quede tan visible. Lleva aparte una macana, estos tubos que tienen como una forma de agarrarlo y sirve para defenderse, digámoslo. Rubén trae también un par de esposas y comienza a caminar directamente hacia el panteón. Va vestido de oficial, no lleva ninguna gorra encima, va a esperar que no identifiquen rápido el uniforme, y cuando llega, está la persona encargada del cementerio y le dice, está allá al fondo, ya van 2 tumbas que termina de tronar el día de hoy, ya rompió otras 2 lápidas,
Por favor, deténgalo, nos estás dando un trabajal tremendo. Y Rubén le dice, sí, no se preocupe, nada más no me haga escándalo. Y por favor, después de que yo entre, cierre la reja. No lo vamos a dejar escapar. Entra a hurtadillas, sin hacer ruido, sin decir nada. Cierran la reja lo más tranquilo y lento posible, ponen una cadena y le ponen un candado. Ahora, en ese cuadrilátero gigante lleno de esqueletos, ahora solo están Rubén y ese tipo que está destruyendo tumbas. Y Rubén va preparado. De ahí, uno de los dos va a salir parado y el otro esposado. Y él lo tiene claro. Y Rubén empieza a caminar. Todo el sigilo viene con él. Va caminando entre las tumbas, va caminando en ciertos pedacitos en los que no están hechos para caminar, pero él sabe que el pasto va a amortiguar sus pisadas. Entonces, va caminando lento, se va tomando el tiempo, empieza a colocar, a ubicar todos los sonidos del lugar, y es cuando nota el sonido de una pala que está escarbando, y ya sabe a dónde dirigirse. Cada vez que la pala se detiene por tiempos prolongados, Rubén también se detiene. No va a dejar que lo escuche lo que se acerca. Y realmente está hasta el fondo del panteón, entonces son todavía cerca de 20 metros que él tiene que seguir caminando en la oscuridad e intentando sin hacer ruido para llegar a esta persona. Cuando está como a 5 metros, lo ve. Un sujeto de unos 20 años, todo lleno de tierra, la ropa bastante afectada, muy percudida, que si no estuviera haciendo eso, por su fisonomía, por cómo se ve, parecería más bien un profesionista, y no un loco que anda desenterrando cadáveres. Se le hace muy extraño. Sigue caminando lento, y entonces intenta decir con una voz amigable: mi amigo, no te muevas. Ando armado, pero no te quiero hacer nada, no te muevas. Y ve donde el sujeto se crispa, se pone tenso y está volteando a todas partes. Y le dice, tranquilo, amigo, tranquilo. No hay luz, va a ser difícil que me veas, me voy a acercar. Ando armado, te lo aviso desde ahorita. No hagas nada, no te quiero lastimar. Y entonces el sujeto empieza a moverse para abajo como para buscar algo y le dice, amigo, por última vez, no te muevas porque no te quiero hacer daño. Pero si llegas a agarrar algo con que lastimarme, te voy a disparar. Soy policía. Y ya, el sujeto entiende, se queda parado como viendo a la nada y levanta las manos. Y está intentando decir cosas, balbucear, quiere gritar, pero es como si trajera tantas ideas en la cabeza que no logra como hacer que éstas tengan sentido y las puede emitir de una forma coherente en la boca, ni empieza a decir nada más como vocales, como ¡ah! Y no salen las palabras. Y Rubén nota que esta persona está como en una desesperación absoluta. Y le dice, me voy a acercar de frente, tranquilo. Y el sujeto entiende porque levanta así las manos y se queda viendo de frente y nada más mueve la cabeza de arriba abajo como diciéndole que sí. Y se baja las manos, te voy a esposar, te vuelvo a decir, soy policía, no te quiero hacer daño, por favor no hagas nada. El sujeto, de tener las manos arriba, las baja, las pone enfrente y de entre las sombras salen las manos de Rubén. Dice, tranquilo, recuerda, soy policía, saca un par de esposas, lo esposa. Y le dice, por favor, sal de la tumba. Y él empieza otra vez, intenta decir las cosas, el sujeto ahí metido se le queda viendo a la nada porque no logra ver el rostro de Rubén. Y dile, Y Rubén supone que hay algún tipo de estupefaciente o alguna cosa que consumió, que es lo que lo hace estar en ese estado. Y dice, tranquilo, no te voy a hacer nada, ¿entiende? Tranquilo, pero nos tenemos que ir, no tienes que estar haciendo nada aquí. Estás dañando el lugar. No te voy a hacer nada, no soy tu enemigo. Vámonos, ayúdame a ayudarte. Y entonces ve que el sujeto le empiezan a salir lágrimas y empieza a mover la cabeza de arriba abajo y voltea la tumba por todos lados y le dice, por favor, no hagas nada, no te quiero hacer daño. Salte de la tumba, acompáñame, hagamos todo tranquilo. Después de 10-15 minutos de estar con una paciencia tremenda, que normalmente un policía no la tendría porque está en una situación de alto nivel de riesgo, pero Rubén en este caso se tomó el tiempo y vio cómo el tipo se empezó a relajar y no paraba de llorar
y simplemente cedía ante las cosas que le iba diciendo Rubén. 15 minutos después lo tenía fuera de la tumba, 10 minutos después iba caminando muy lento, sollozando en medio de las tumbas, y Rubén iba detrás de él, una mano en la parte del hombro, y le decía: yo aquí te voy a llevar, no te preocupes, vuelvo a decir, no soy tu enemigo, ayúdame a ayudarte, no hagas nada, no te quiero dañar, vamos ahorita a la patrulla, te llevo a la comandancia y ahí nos explicas qué pasó. Y le sale a esta persona en sollozos: por favor, no me mates, no me mates. Le dice: ya te dije que tranquilo. Le dice: no te digo a ti, no te digo a ti, pero sí está aquí ella, por favor, no me mates, no me mates. Y Rubén dice: pues está loco, está en otra cosa, se metió cosas, y dice: sí, no lo mates, no le hagas nada. Y entonces este sujeto voltea, y aunque no se logran ver bien las miradas porque no hay luz ahí donde están, sí, los ojos se han adaptado un poco más a la oscuridad y se notan. Y el sujeto voltea y le dice abiertamente: ¿tú crees que estoy loco? ¿Crees que le estoy hablando la nada? Ella está aquí y no me permitiste terminar lo que tenía que hacer. Me va a matar y va a ser tu culpa. Y entonces Rubén le dice: ¿pero de quién estás hablando? Y ahí algo ocurre en la mente de Rubén. A nadie se le baja tan rápido cuando está allá arriba. ¿Qué está pasando aquí? Y le dice: ¿te metiste algo? Y se empieza a reír el sujeto. Dice: ¿crees que estoy? No puedo decir esta palabra, pero la puedes entender tú del otro lado, querida audiencia. Si tú crees que me metí algo y estoy en un viaje, no, me vas a matar. Es lo que va a pasar, me vas a matar. Dice: explícame qué es lo que está pasando. Y le dicen: no te puedo explicar lo que no entiendo, pero si no acabo lo que ella me dijo, ella va a acabar conmigo. Siguen caminando. Rubén lo voltea, se lo lleva un poco a la fuerza. Cuando llegan a la entrada, tarda mucho el guardia del cementerio en llegar, tal vez se quedó dormido el velador o quién sabe. No hay celulares en ese tiempo. Y es donde el tipo empieza a decir: me guardó a mí y a mi hija, me guardó a mí y a mi hija, y si no nos saco estamos muertos. Por favor, no me saques de aquí sin habernos encontrado. Y le dices: que escúchate, estás hablando como un loco, estás hablando como un demente. Y entonces este sujeto logra decir algo que sí tiene sentido. Nos hicieron brujería y nos enterraron en el panteón. Si no nos dejas sacarnos, hoy nos van a matar. A mí y a mi hija. Por favor, no nos mates. Rubén se queda pensando, se queda dando vueltas. Y hay algo muy raro. Porque esto ya lo sabes, si escuchaste los relatos de antes. Rubén no es un tipo que cree en estas cosas, pero sí cree en su intuición. Cree perfectamente en esa intuición que él ha construido a lo largo de los años, que él desde muchísimo antes de formar parte de cualquier cuerpo de policía, él la fue desarrollando por situaciones muy duras que vivió en su familia. Pero ahí, en esa circunstancia que no hace sentido lo que le dice, está hablando de brujería este tipo, algo dentro de él le dijo: no te está mintiendo, ayúdalo, algo. Y Rubén le dijo: ¿cómo te voy a ayudar? Porque no quiero que te maten. Dice: nos enterraron a mí y a mi hija. Dice: es que me dices eso y yo te veo aquí. Te das cuenta que no tiene sentido. Y dice: nos enterraron una brujería. O sea, no a mí, a una brujería. Y está involucrada mi hija. Tu hija es bruja. No, estúpido. Una bruja nos hizo brujería a mí y a mi hija. Dice: eso sí te entiendo. Y luego, ¿por qué has estado desenterrando tumbas y has estado rompiendo toda la parte de la lápida y eso? Porque nos dijeron que nos enterraron aquí. Dice: hace 2 meses demandamos, yo soy abogado, demandamos a una mujer. Le quitamos todo, una ladrona. Resulta que la mujer era bruja. Un día llego a mi casa y en la parte del lavabo hay unos frascos que tienen fotografías mías, de mi hija y de mi esposa. Los frascos los agarro, el de mi esposa, lo derramo y 2 horas después recibo una llamada. Mi esposa está muerta. Le pasó algo. ¿Qué? No entienden los doctores. Ella tenía una perfecta salud. El frasco de mi esposa
lo derramé. Mi frasco y el de mi hija no los encuentro. Fui con un brujo y me dijo que están aquí, en este panteón, y me dijo la zona, pero no sé dónde están. Por favor, no me saques de aquí. Si no los encuentro hoy nos vamos a morir mi hija y yo. Y Rubén se queda así, con los ojos abiertos, no entiende qué pasa, y en automático toma las llaves, le quita las esposas y dice, vamos, pero no rompas nada, déjame ver, déjame hacer algo. Y dice Rubén que esta es la razón por la cual lo dejó ir. No iba a acompañarlo para que destruyera el lugar. Iba a acompañarlo para ver realmente qué estaba pasando. Ya estaba más tranquilo y estaba hablando coherente. El sujeto, cuando le quitó las esposas, no corrió como un loco. Se fue caminando y se fue caminando al lado de Rubén y nunca intentó hacer nada extraño. Entonces, dice, yo lo iba vigilando, traía una mano en la pistola, él no se daba cuenta. Y si se intentaba algo, yo ahí lo tronaba. Pero no, realmente era una persona que mi intuición me decía que me estaba diciendo la verdad. Narrador, yo lo acompañé. Llegamos hasta donde estaba. Y en la tumba de al lado de la de él, en la que él ya había perforado y había roto cosas, están dos cosas detrás de la lápida, ahí a la vista, dos frascos grandes, que 5 minutos antes y te lo puedo jurar, no estaban ahí. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que hace que esa fue una de las situaciones más raras que viví, por las cuales sí dejé que se fuera? Que él no podía ver los frascos. Llegamos a la tumba en la que él estaba y yo veo y al lado están esos frascos y le digo, ¿y por qué no vas a esa, la de los frascos? Y él voltea y dice, no juegues con eso, te estoy diciendo en serio, nos vamos a morir, necesito encontrarlos. Y dice, ¿pero cómo eran? Unos frascos de vidrio así grande, esos que están ahí. Y voltea y me dice, no juegues con eso, no estoy jugando. Y le vuelvo a señalar la tumba, la lápida enfrente, esos de ahí. Y me dice, ahí no hay nada, en serio, si no me vas a ayudar, por favor, no juegues. Le pido la pala, rompo los frascos y entonces él los percibe. Y dice, esos son los frascos que estaban en mi casa. Y dice, te los estaba señalando, no había nada ahí. Dice, narrador, después de que rompí los frascos, se sentía un ambiente tan cargado, tan horrible, tan pesado, que a mí se me puso la piel de gallina y le dije, ¿estás tranquilo? Y dice, fíjate si son o no, fíjate. Con la pala moví las cosas que traía el frasco y estaban las fotografías de ese sujeto y en el otro una foto de una niña. Le dije, vámonos, ya está. ¿Qué ocupabas hacer con eso? Nada más que ya no estuvieran aquí. ¿Quieres que guardemos las cosas? Sacó un saco, las metimos adentro, le di el saco y lo dejé ir. No volvieron a dar un reporte de ese panteón. Dice, narrador, yo te lo juro, no podía ver esas cosas hasta que las rompí. ¿Y tú ya habías escuchado de brujería que guardan en los panteones? Si no te gustan las historias de demonios, te recomiendo que brinques esta historia, porque aquí vamos a contarte una de las historias más aterradoras. Estoy a punto de contarte acerca de la casa de los 12 demonios. Querida familia nocturna, como les he dicho desde que iniciamos este podcast de Hablemos de lo que no existe, existen muchas razones por las cuales las personas que viven diferente tipo de situaciones paranormales o que tienen contacto con ese mundo o esa otra realidad, los lleva a no querer expresar nada de estas situaciones. Parte de eso es que a veces los juzgan de locos, de inventarse cosas, de ser personas que lo único que quieren es llamar la atención, y lo peor, en muchos casos, los tachan ya de mentirosos. Sin embargo, ese tipo de situaciones es mucho más normal de lo que crees. Me refiero al tener que ocultar vivencias de este tipo. No te digo que creas todo lo que escuches allá afuera, definitivamente se necesita bastante criterio. Al final, como decimos en el canal, nos gustan las historias de terror, nosotros por ahí abordamos este tema, pero este tipo de situaciones donde se guardan las historias ocurre hasta en las mejores familias. Y es de una familia de la que te quiero hablar el día de hoy. Dentro de la familia nocturna, así como nos hemos extendido, ya hay familias completas que escuchan el programa. Y es una familia completa la que me envió esta historia. Resulta que esta familia
tienen ciertos atributos, dones, les dirían algunos, maldiciones, les dirían otros, pero ellos no hablan de este tema ni siquiera con los miembros de la misma familia y se esperan hasta que esta realidad o este mundo o estos fenómenos paranormales toquen a la puerta de cada uno de los miembros. Y es hasta que cada miembro expresa haber tenido contacto con esta realidad cuando entonces hacen una cena familiar, una intervención y comienzan a contar todos y cada uno de ellos las experiencias que han tenido. Uno, para que la persona no se sienta solo y dos, para que sepa que es una cuestión de herencia familiar. Hace unos días hubo una de estas reuniones. Dicha familia estaba teniendo un día bastante normal, como se lo pudiera tener después de que escuches esto que te voy a decir. Pero uno de los miembros de la familia, el hijo mayor, que lo llamaremos aquí Marco se sentía muy nervioso, estaba muy angustiado. Había vivido algo ese fin de semana a lo cual no paraba de darle vueltas en la cabeza y no lo hacía sentir nada cómodo. Marco el fin de semana fue a casa de unos amigos con los cuales ya tiene varios años de llevar una buena amistad, y amigos con los que se reúne para hacer fiestas el fin de semana en las cuales hay un poco de alcohol, algo de música, muchas buenas charlas, y por lo general, como son personas prudentes, como han ingerido alcohol, prefieren quedarse a dormir en el lugar en el que está haciendo la reunión, simple y sencillamente para no correr ningún riesgo en la calle, ya sea por ellos estar manejando algún vehículo y poner en riesgo su vida y la de los demás, o por estar tomando algún vehículo en alguna aplicación, pero no estar tan conscientes de las cosas que puedan pasar en el trayecto. Entonces deciden quedarse a dormir, y fue en esa casa donde ocurrieron cosas escabrosas que te contaré al final de esta historia, porque este miembro, después de haber vivido eso, ya tenía casi 2 días de no dormir nada. Estaba tal cual al borde de un colapso. Se le notaba muy nervioso, angustiado, ansioso. Y entonces, en este día que la familia llevaba bastante normal, un día entre semana, se esperó cerca de las 7 de la tarde cuando estaban todos reunidos, y justo a la hora de cenar les dijo: familia, tengo que decirles algo que me pasó, yo sé que no me van a creer, pero si no se los expreso siento que me voy a volver loco. Todos, papá, mamá y 2 hermanos, ya sabían de lo que les iba a hablar. ¿Por qué? Porque aunque él era el hermano mayor, era el único que nunca había vivido nada. Se esperaron y Marco comenzó a decir ciertas cosas que ocurrieron que, como te digo, te la contaré al final. Cuando Marco termina su relato, todos están volteándose a ver los unos a los otros, con cierta mirada y sonrisa de complicidad. Y es el papá el que se pone de pie y en un acto bastante extraño le dice: hijo, bienvenido a la familia. Y Marco le dice: no hagas burla, en serio, yo no estoy jugando. Si me pasó eso, no crees que te estoy mintiendo. Y el papá suelta una risotada y le dice: no me estoy burlando de ti. Te estoy dando la bienvenida. Eras el único al que no le había pasado nada de esto y no te queríamos contar, pero Marco, es que nuestra familia tiene cierta habilidad para tener contacto con ese otro mundo. Marco se quedó más asustado y dice: ¿cómo es eso? Dice: mira, normalmente hacemos una ceremonia cada vez que ocurre algo de este tipo, pero ya que te ves tan mal, mejor vamos a hacer algo rápido, algo informal. La hermana menor se pone de pie como si ya le hubieran dado instrucciones precisas. Se va corriendo directo a la cocina y se escucha lo que hace. Entra a la zona donde tienen todos los víveres guardados, saca algo que tiene un envoltorio de plástico, lo rompe, abre algo que parece como de cartoncillo, enciende el microondas y segundos después se escuchan las palomitas que se están empezando a calentar y a hacer. El hermano de en medio va también a la cocina, regresa con un montón de vasos desechables y comienza a preguntarle a cada uno qué desea tomar. El papá decide tomar cierto alcohol, la mamá otro alcohol, la hermana menor pide un refresco y Marco simplemente quiere agua. Y el hermano le dice: Marco, tú eres bien miedoso. ¿No quieres algo un poquito más fuerte? Y él le dice: ¿me van a contar historias de terror? No, historias de terror no. Te vamos a contar lo que hemos vivido. Y
tal vez no estás preparado para escucharlo. Marco pide un alcohol muy similar al del papá. Entonces, va a este hermano, se lo trae de la cocina, le sirve y le dice, no te lo tomes, vamos por partes, lo vas a ocupar. La hermana, 5 o 10 minutos después, regresa con un tambo bastante grande lleno de palomas. Ella pide un refresco y comienza a devorar palomitas como si estuviera viendo una de sus películas favoritas. El papá le dice, mira, normalmente, te vuelvo a decir, esto lo hacemos más formal, pero tú eres el último y estás muy afectado, así es que vamos a hacerlo así. Marco, como te dije, bienvenido a la familia, y ahora tengo que cederle la palabra a la persona que quiera contar la primera de sus vivencias. La hermana menor levanta la mano y dice, yo veo sombras. Y Marco voltea a verla como, ay, no estés jugando. Marco, yo veo sombras. ¿Sí sabes que hay sombras que viven en la casa? Y Marco se le pone en la cara pálida, 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 pálida. Y la hermana dice, papá, ¿puedo seguir platicando? Y él le dice, no, tus historias van mejor más adelantito, hija. Vámonos con lo más tranquilo, con tu mamá. Dice, tu mamá, ella, creemos que ha empezado a percibir todo por estar en tanto contacto conmigo y con tus hermanos. Porque tu mamá nunca había vivido nada, pero pues ya son muchos años, Marco, de estar juntos. Creemos que es eso. Entonces, la mamá de Marco comienza a contar. Mira, hijo, te voy a contar las cosas que he vivido y han sido aquí los últimos 2 o 3 años para que sepas, yo soy la última persona a la que le hicieron esto antes de este momento que te lo están haciendo a ti. El año pasado, si te acuerdas, hubo 2 o 3 noches que me viste tú en la sala y estaba yo ahí con un cigarro, estaba comiendo y tomando y me preguntabas que si todo estaba bien y yo te dije muy nerviosa, sí, ya vete a dormir. Dice, sí, me acuerdo. Dice, hijo, es que esos días tu papá estaba fuera de la ciudad trabajando. Yo sentí el primer día como alguien se acostó al lado mío de la cama y la cama se hundió. El segundo día se hundió la cama y sentí donde esa cosa rodó y me abrazó. Y cuando abrí los ojos no había nada y desapareció la sensación. Pero el tercer día me dio demasiado miedo porque después de la sensación del abrazo me habló al oído y era la voz de tu tío, el que falleció hace como 10 años. Y entonces Marco está asustado y le dice, yo no vi nada, no me ha vuelto a pasar nada, unos ruidos, a veces cuando no hay nadie en la casa, escucho como alguien sale de mi habitación y se mete al baño, he visto cómo se abren las llaves de la regadera sola, dice, pero es lo único. Y Marco dice, mamá, ¿estás jugando? No, hijo, esto no es un juego, pero, o sea, esto que te estamos contando no es para asustarte, es para que sepas que no importa eso que viviste, todos hemos vivido algo así. Como te digo, querida familia nocturna, la historia de Marco es un deleite para aquellos que les gusta el terror, así es que la voy a dejar al final. ¿De la mamá de Marco? Continuó el hermano del medio y le dice, yo no creía en estas cosas, hermano, pero es que, ¿te acuerdas el fin de semana que te fuiste con unos amigos a un rancho? Sí. ¿Y me dejaron solos en la casa nada más con nuestra hermanita? Sí. Bueno, nuestra hermanita decidió que ella se iba a dormir en el cuarto de papá y mamá. ¿Sí? Dice, por eso, cuando en la madrugada yo salí del cuarto porque iba al baño y vi el cuarto de nuestra hermanita abierto y me asomé y vi una niña acostada en la cama, dije, esto está raro. Cuando me acerqué a la cama, la niña se desapareció ante mis ojos. Dice, y la vi varios días. Esa niña habita en esta casa y en muchas ocasiones sale a jugar al patio. Dice, ¿no has escuchado risas de niña que crees que es la vecina? Sí. Dice, ¿no te has puesto a pensar que la vecina ya tiene 20 años? Y entonces Marco empezó a hacer la matemática y es cierto, no hay ninguna niña y las risas las escuchó hace un par de semanas apenas. Está apenas digiriendo la situación. El hermano le cuenta que no es lo único que ha vivido, que él no logra ver muchos detalles, tampoco ve como que una sombra, es algo más, pero no ve demasiados detalles, él no ve algo que se mueve y logra ver todo el cuerpo, cómo se dice, es como si estuviera viendo una película que le faltan fotogramas, o sea, brincan,
las imágenes de un momento a otro y aparte es como si el lente estuviera sucio porque todo es borroso. Es como una sombra, a veces tiene más detalle, pero a veces es como un poquito difuminado, a veces es la sensación y siente que no lo está viendo con los ojos, es con la cabeza, pero no han sido cosas aterradoras, es más bien como personas que alguna vez estuvieron. Él cree que ve almas que están vagando por ahí y le dice, ¿sí te acuerdas cuando fuimos al barrio antiguo? Sí. ¿Y te acuerdas que fuimos a una casa en la que vendían muchas cosas como usadas? Y dice, yo no pude entrar. Dice, sí, pero pues, yo creía que era por tus temas con la sociedad. Dice, no, es que veía movimientos adentro y estaba vacío. Y yo sabía que si entraba ahí, me iba a topar con muchas de estas cosas y tampoco es como que se me antojara. Y Marco empieza a hacer entonces como cuadrarle cosas. Está muy asustado, pero al mismo tiempo se siente tranquilo. Comienza a sentirse como acobijado por la familia. No es el único rarito al que le acaba de pasar esto. Y no ve que los demás estén un poco más locos que antes después de estas cosas que vivieron. Eso lo tranquiliza porque él sentía realmente que iba a perder la cabeza, que por haber vivido esto su mente de alguna manera se le iba a quebrar. Y sí se quiebra un poco, pero no lo suficiente. Continúan las historias. El siguiente es el papá de Marco. Y le dice, hijo, a mí me buscan. Desde hace muchos años a mí me buscan. Yo sé que esto viene por mi familia, porque todos tus tíos tienen historias. Unos más, otros menos, pero todos tienen historias. Vivimos en una casa en la que hubo tragedias desde antes de que nosotros viviéramos y en el tiempo en el que vivimos tragedias muy dolorosas. No pienses en cosas como criminales, simplemente muertes naturales, pero muy dolorosas, personas que queríamos mucho. Y esas personas no abandonaban la casa. Por un tiempo nadie las percibía, pero en las reuniones que yo tenía ahí, varias personas vio a mi papá. Y te digo, o sea, no es que creyeron haberlo visto y papá ya tenía muchos años que había fallecido, no. Estamos hablando que estamos en el patio, estamos platicando, ya cenamos, ya estamos un poquito entrados, pero con un ambiente que son puras risotadas y tonterías. Y de repente, uno de los comensales comienza a gritar y se va corriendo. Lo encontramos en el otro extremo de la casa, hecho un ovillo, llorando. Vio a mi papá desde las sombras que venía caminando y se le acercaba. Pero aquí hay una situación. Él nunca conoció a mi papá. Él nunca lo vio en vida. Él vio a un sujeto cuya toda la descripción era la de mi papá. Cuando le enseñé la fotografía, me dijo que jamás iba a volver a esa casa. En el espejo del baño, cuando han ido personas que nos quieren hacer daño, mi papá se desaparece. Y lo han visto. Y lo ven con una cara tan enojada que esas personas gritan y nosotros con el tiempo fuimos identificando esas cosas. Me refiero a mí y a tus tíos. Me han pasado muchas cosas, como tú sabes, por cuestiones de trabajo ando mucho tiempo en carretera. Yo no puedo elegir los horarios en los que ando en carretera. Siempre voy de urgencia. En la carretera no tienes ni idea de la cantidad de cosas que me ha tocado ver, sentir, presenciar, que no hay forma en la que las expliques. Te voy a decir ahí un par. Estando en carretera, vi con luces altas como a unos 100 o 200 metros una mujer de cabello cano que iba como con un zarape o un jorongo, algo que la cubría el cuerpo completo. Comenzó a caminar muy lento, yo empecé a bajar la velocidad, se paró justo en medio de la carretera y en un parpadeo, o sea, estás hablando que en un momento que parpadeé, ya no estaba enfrente de mí. Ya no estaba. No estaba a un lado, no estaba en ninguna parte. Esa misma mujer, porque yo me quedé impresionado esa vez, se la platiqué a varios compañeros que han pasado por esa ruta. Todos la habían visto. Todos los que andamos de madrugada. Me tocó en un lugar ver una sombra que cuando íbamos a alta velocidad, y te estoy hablando de más de 200 kilómetros por hora, nos empezó a seguir y estaba a la altura de la camioneta, pero como si estuviera corriendo. No te sé decir si era un animal o una persona, pero no existe ni animal ni persona que pueda correr a 200 kilómetros por hora. Y esa cosa nos estaba siguiendo. Nos asustamos tanto que cuando salimos después de un puente que ya no la vimos, tuvimos que detenernos
comenzar a respirar y empezar a soltar la adrenalina porque si no nos íbamos a accidentar. Cuando platicamos de eso, porque iba con tu tío Chuy, cuando platicamos de eso a más personas, nos preguntaron por el lugar y resulta que lo llaman la curva del diablo, porque ahí algo los persigue y hace que los camioneros se maten. Nos salvamos, hijo. Pero, ¿te acuerdas hace 2 años que fuimos a un hotel en Aguascalientes? Sí. ¿Y te acuerdas que había un tío tuyo que estaba muy molesto con tu hermana? Dice, sí. ¿Sí sabes por qué estaba molesto con tu hermana? Y dice, no, la verdad no. Yo no me enfoqué en eso, no pregunté más. Estaba molesto con tu hermana porque decía que durante toda la madrugada se salía ella del cuarto, comenzaba a jugar en los pasillos, empezaba a reír y se metía al cuarto de él y comenzaba a hacer travesuras. Y Marco le dice, pero mi hermana durmió conmigo todos esos días y nunca se levantó de la cama. Sí, yo sé. Dice, y en mi cuarto yo no escuchaba nada. Yo te apuesto que tú tampoco. Pero cuando él se quejó de eso, al día siguiente yo me puse alerta, me esperé en la madrugada haciéndome tonto en el lobby y cuando venía de regreso al cuarto, me tocó ver una niña en bata blanca, pelo negro, la piel demasiado pálida como para estar viva, que estaba corriendo en el pasillo y cuando le hablé, porque yo ya estoy acostumbrado a estas cosas, se metió corriendo al baño que es público, al baño que es compartido. Si sabes de cuál te hablo, Marco le dice sí. Yo me fui detrás de ella, el baño estaba vacío y todas las llaves de agua estaban abiertas. Y entonces yo ya sabía de qué se trataba. Regañé a tu hermana porque no quería asustar a todos, porque no teníamos dinero para mudarnos de hotel. Y si les hubiera dicho que en ese hotel hay fantasmas, no hubieran querido quedarse. Y entonces la hija menor, toda llena de palomitas después de haber tomado su refresco, ansiosa por contar, aventó ya las cosas que estaba así y dijo, bueno, ¿me van a dejar contar a mí o no? Ya me toca, ya me toca. Y entonces le dieron la palabra y dice, bueno, ándale, cuenta tú. Y dice, hermano, yo veo sombras. Y en esta casa no sabes cuántas viven, pero viven muchas. En el patio está la sombra de la niña que nos dijo nuestro hermano. Pero también está un señor. Y hay una que no es buena, que de repente viene, de repente no. Yo creo que es una bruja. Nunca te vayas al asador en la madrugada ahora que ves cosas porque te la vas a topar y no es buena. En el baño, si en las noches te sales y crees que yo voy al baño, nada más quiero decirte que yo voy al baño de mamá y de papá, porque en ese baño hay cosas que a veces les gusta estar en la noche asustándonos. Yo te recomiendo que ya no vayas, porque esa que tú crees que soy yo en la noche, desde hace 2 años, no soy yo. Dice, y ¿te acuerdas que estuviste muy molesto conmigo? Porque decías que mis amigas y yo hacíamos muchísimo ruido el día que hicimos la pijamada. Dice, sí, la pijamada no la hicimos en la casa, hermanito. Llegamos muy temprano en la mañana, la pijamada fue en la casa de una amiga. Todo eso que escuchaste no era nadie, probablemente eran las sombras. Marco estaba que alucinaba, pero al mismo tiempo se sintió tranquilo. Volteó con su papá y le dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Soportarlo? Acostúmbrate, no hay de otra. Y dice, ¿y cómo lo manejamos? A como Dios te dé a entender, porque todos hacemos y vivimos cosas diferentes, pero lo que sí te puedes sentir tranquilo es que cuando te pase eso, nos los puedes contar y ya entre todos nos lo tomamos más a juego. Marco se sintió tranquilo, pero no tanto. ¿Sabes por qué? Porque ninguna historia que escuchó esa noche fue tan aterradora como lo que él vivió. Él estaba en la casa de sus amigos. Estaban después de cenar, después de haber tomado y habían decidido quedarse ahí. Pero hay un detalle que no te conté. Desde el momento en el que llegó a esa casa sintió algo raro. Cuando estaban en el patio preparando la cena en el asador, les dijo a sus amigos, oigan, esta casa se siente extraña, nunca había venido, está muy bonita pero se siente rara. Y el anfitrión dice, a ver, que levanten la mano todos los que han sentido cosas en la casa. Y fuimos 5 los que levantamos la mano. Dice, bueno, nada más a ustedes los invito a dormir. Los demás se tienen que ir, yo les pago el taxi. Y todos estamos como que, ¿nos quieres asustar o qué? No, pero nada más a ustedes les conviene escuchar los que les voy a decir. Y hasta que se vayan todos y nos vayamos a dormir a la casa les cuento. Estábamos jugando
porque creíamos que simplemente era una tomada de pelo. Se veía como muy preparado como para que fuera algo tan natural. Entonces, creíamos que él simplemente, a cada persona que le contaba eso, en algún momento se había creído una historia y nos iba a contar un refrito que ya le había dicho a mucha gente. Cualquier estupidez. Se fueron las personas, fue entrando la noche, nos dieron las 2 de la mañana y entonces empezó a hacer algo de frío y nos dice, órale, ya nada más quedan los 5 y yo, ahora sí vámonos a dormir. Les voy a decir qué pasa en la casa. Marco entra en la casa y cuando entra se da cuenta de algo que no le hace sentido. Había entrado 3 veces esa noche. La primera por la entrada principal, las otras 2 por el patio cuando iba al baño. En las otras 2, bastante prudente, nunca iba solo. Siempre cuando alguien decía voy al baño, órale, yo te sigo. Y se iba siempre con alguien, porque no le gustaba la sensación de la casa. Pero en las 3 ocasiones, aunque la sensación era desagradable, la casa estaba bastante cálida, bastante más que el exterior. En esa ocasión que entraron los 5, la casa estaba peor que helada. Helada, absolutamente helada. Cuando entraron ahí, les hacía falta chamarras y suéteres. Lo que llevaban no era suficiente. Cuando entraron y se sintieron el frío, el anfitrión detuvo, cerró la puerta del patio, pone llave y dice, muy bien, no podemos salir hasta que entre luz en esta casa. Ahora sí, chicos, estamos los 5 y estamos en peligro. En esta casa habitan demonios. Cuando el anfitrión dijo eso, todos los que estaban ahí comenzaron a reaccionar diferente. Unos asustados haciéndole como ¡ah! ¡Qué miedo! Otros realmente empezaron a ponerse un poco pálidos. Hubo un par que soltaron la carcajada y le dijeron directo como no te estés burlando de nosotros, por favor, eso es ridículo. Y Marco fue el único que le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Y el anfitrión lo paró en seco y le dijo, es en serio, no estoy jugando contigo, no te conviene irte. Si te vas de aquí vas a estar en peligro. Espérate hasta que haya rayos de luz y eres libre de irte, pero mientras, no te conviene. En esta casa habitan demonios y a todos los que llegan y los persiguen. Te conviene quedarte y te voy a contar qué pasa. Marco le dijeron esto y se puso muy, muy nervioso. A él no le gustan ni las historias de terror, ni las historias de fantasmas, ni ese tipo de temáticas. Él es puro amor y paz. Él es pura relajación y pura buena vibra. Y jamás había habido ese ambiente con este grupo de amigos. No entendía lo que estaba pasando. Sentía que si era una broma y estaba llegando muy lejos, que no le estaba gustando. Pero al mismo tiempo sí se sentía muy raro ahí. Iban avanzando por el pasillo y este tipo les iba dando el tour. Muy bien. En ese baño hemos visto a algo que parece ser como un hombre, pero si eres muy miedoso, se te aparece todo lleno de sangre. Dice, no sabes la cantidad de personas que han salido corriendo de la casa por esa cosa que está en el baño. Dice, yo no les recomiendo a partir de ahorita que entren a este baño porque él habita ahí. Y si ahorita alguno de ustedes vino al baño y sintió algo, fue a él y se va a hacer presente cada momento, cada vez más. Dice, el problema, por lo que yo no quiero que se vayan, es porque las personas que no han pasado el resto de la noche aquí, después cuando van a su casa, esa cosa los sigue y se les empieza a aparecer allá. Dice, y los que pasan la noche aquí ya no lo siguen. Es como si de alguna manera generaran anticuerpos o no sé. No te lo puedo explicar, pero es lo que pasa. Marco estaba sorprendido, pero no por las palabras del anfitrión, sino porque uno de sus amigos se puso pálido cuando describieron esa cosa y se puso peor cuando dijo si alguien percibió algo en el baño. Y Marco le dijo, ¿por qué te pusiste así? Y le dices que yo cuando me metí siento que vi algo en el espejo. Y dice que es que era como un señor, pero no era un señor. Y ya me quedé con la idea de que me pasé de copas. Pero este cuate está muy serio y describió lo que yo vi, ya no me está gustando. Nunca había visto a su amigo tan nervioso. Siguieron caminando por la casa, segundo piso, comienza el tour. Acaban de subir por las escaleras. ¿Quién sintió algo? 2 levantan la mano. Yo sentí que algo me pasó. Bueno, si sienten otra vez que algo les pasa, cierren los ojos y sigan caminando, porque lo que nos han contado muchos que vienen a la casa es que después de que sienten esa cosa que les pasa, voltean para ver qué es y cuando regresan la mirada, tienen a una mujer justo enfrente del rostro. Esa mujer
Si abre la boca, te va a llegar un hedor asqueroso. Es como si los dientes los tuviera podridos. Y después de eso, no vas a parar de soñar con ella. Entonces, les recomiendo, cierren los ojos y sigan caminando. Nunca nadie nos ha contado que la pueden tocar. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? No te sé decir. Pero esto lleva desde hace años. Desde que nosotros somos dueños de la casa, han visto a esa mujer aquí y en sus pesadillas. Sigue avanzando el tour. En el segundo piso hay 3 puertas y les dice, esas 3 puertas. ¿Se acuerdan quién vive en esta casa? Ya todos están muy nerviosos y nada más uno se atreve a responder porque parece que ante cada pregunta, no importa la respuesta, hay una trampa detrás. Y entonces uno dice, pues según yo, ¿vives tú solo con tus papás? Dice, sí, mis papás viven en el 3er piso. ¿Yo dónde vivo? Y señalan en la habitación de acá. Entonces, ¿qué hay detrás de esas 3 puertas? Y todos se quedan. No, pues no sabemos. No hay nada, porque ya estaban habitadas desde que nos mudamos. Por eso aquí no viven mis hermanos, porque nunca pudimos estar adentro de esos cuartos. Dentro de la primera habitación está un niño. En la segunda hay una mujer que aparece con un bebé. Y en la tercera, y esa es la peor de todas las habitaciones, hay alguien que está ahorcado, o es lo que creemos porque nos cuentan de unos pies que se mueven como en un tamborileo. El problema es que esa cosa del ahorcado, después, cuando tú te vayas a tu casa, vas a empezar a sentir que te asfixias. Y no es un ataque de pánico, es como si alguien dentro de ti te empezara a cerrar la garganta. Y es como si fuera alguien sádico, porque entre más sufras es como si más lo disfrutara. Las únicas personas que se han quitado eso de encima son los que han ido a exorcismos. No entren a esos cuartos, no importa si escuchan voces que les llaman, no importa si se te pierde algo y después ves la puerta abierta y está entrando, es una trampa, no entren en esos cuartos. En esos cuartos es donde viven los demonios. Finalmente, entran al cuarto de este chico, el amigo de Marco. Cuando entran al cuarto del amigo de Marco hay 2 cosas ahí que no hacen ningún sentido. La primera es un caballo de madera, de estos que tienen como unas patas alargadas y dobladas que se mueven y van a un vaivén para que se suban los niños y se estén haciendo hacia atrás y hacia adelante, niños muy pequeños, pero es un caballo bastante grande. La segunda es un espejo que es de cuerpo completo un poco más alto y está totalmente bruñido. Todo el marco es metálico, pero el bruñido se ve con un metal oscuro. Y te digo que es ridículo porque se ve todo planeado. Parecen 2 elementos para una historia de terror muy macabra y ahora resulta que están en la casa de los demonios en el cuarto del tipo que te está dando el tour. Entonces ya ahí es donde Marco dice, ay, tampoco no seas ridículo, no juegues. Y el anfitrión corre directamente a Marco, le tapa la boca con la mano y le dice, no digas nada, ya sé de qué quieres hablar, no digas nada, no digas nada, no te conviene. Todos están ahí, vieron la reacción, les hace una señal de que se callen, se pone el dedo índice sobre la boca y nada más les dice, gracias por acompañarme a dormir, ahora sí nos vamos a dormir, acuérdense que en este cuarto está prohibido hablar. Y en ese momento que dice eso, la puerta detrás de ellos se cierra. Ellos están seguros que una persona tiene que estar junto con él haciendo la broma porque están seguros que se ven un par de pies del otro lado de la puerta por la parte de abajo. Pero están tan asustados por la situación que ya no están reaccionando normal. Una combinación del alcohol, una combinación de todas las sensaciones del lugar. Entonces todos se ven y el anfitrión, sin decir nada, señala lugares, puntos donde la gente se puede acostar. El piso, un sillón para una persona, 2 personas en la cama y total se distribuyen las 6 personas. Están todos acostados, son adultos de más de 20 años, por eso no hace ningún sentido que pasados cerca de 30 minutos comienza a rechinar el juguete del caballo. Marco había elegido un lugar horrible. Estaba justo tirado en el piso, cara prácticamente boca abajo, y él podía moverse de un lado a otro. Del lado derecho veía debajo y al lado de la pata de la cama justo las patas que estaban curviadas de ese caballo. Y él veía cómo se estaba moviendo de un lado para otro como si alguien se meciera. El problema es que lograba ver casi hasta la mitad del caballo, y ahí no se veía que nadie estuviera arriba. Le da tanto miedo que tiene que girar su cabeza
al lado izquierdo. Y en el lado izquierdo ve ese sofá para una persona donde está un amigo de él. El amigo de él está totalmente aterrado, tapándose la boca con las dos manos y está volteando a ver al espejo. Marco gira un poco la barbilla hacia abajo intentando ver qué hay en el espejo y solo logra ver la imagen de un sujeto con gabardina que, como si hubiera más profundidad en el cuarto, como si hubiera alguien adentro que se reflejara ahí, se ve dentro del espejo alargando las dos manos como intentando alcanzar algo. El problema es que lo que está reflejando el espejo del otro lado no hay el espacio para que esté una persona en esa posición. No hay manera. Y Marco ve eso, se empieza a sentir un miedo terrible y lo único que hace es cerrar los ojos, quedarse abajo y en su mente, porque se acordó, acuérdense que en esta habitación no se habla, vamos a estar en silencio, comenzó a rezar en la cabeza. ¿Quién sabe cuántas horas pasaron? Cuando entró luz, el primero de los amigos nada más le hizo, ¡Ah! Yo ya me voy. Y el anfitrión le dijo, sí, ya se pueden ir todos. No quiere preguntar qué carajos era lo que había en la habitación. Todos se fueron de ahí aterrados. Nadie estaba jugando, inclusive el anfitrión se veía agitado, los acompañó afuera, sacó un cigarro, comenzó a fumar y Marco le iba a decir como estuvo muy pesada tu broma, pero vio que él estaba pálido completamente. Entendió que no había ninguna broma ahí y que lo que había pasado esa noche ni siquiera el anfitrión lo podía anticipar. Marco seguía rezando los siguientes días y no podía dormir porque sentía que esas cosas se le iban a aparecer en su casa. Pero después de haber escuchado a su familia se sintió tranquilo. Mínimo no iba a ser el único que los iba a ver. Y por eso te digo que esta es la única excepción a que no te quedes en una casa maldita. Si eres un nahual, no te recomiendo escuchar esta historia porque te vas a sentir en peligro. Ahora sí, comencemos con el relato de Valeria, la cazadora de nahuales. Querida familia nocturna, Valeria me mandó esta historia, y es una de las historias más locas y descabelladas que me han llegado. Si esta historia es verdad, verdaderamente se vuelve uno de los casos más épicos y extraños que nos han dicho aquí en el canal. Valeria el día de hoy es una chica de preparatoria y cree que está haciendo algo que no sabe si es ilegal o no. Tienes que escucharlo. Resulta que hace un par de meses, sus papás junto con ella se mudaron a otra zona de la ciudad. En esa zona comenzaron a ver noticias que había actos como de violencia e intentos de abusos de parte de un acosador hacia unas chicas. Valeria se acaba de enterar, por medio de sus papás, que las chicas que habían sido violentadas están dando relatos muy extraños acerca de que ese acosador no es una persona sino un brujo, y que no es un brujo sino un gato. Cosas que no tienen sentido. Hubiera sido bueno que Valeria se enterara de eso hace un par de semanas, porque todo lo que estoy a punto de contarte que hizo, no hubiera habido manera en el mundo que se hubiera atrevido a hacerlo si hubiera tenido esa información. Resulta que Valeria, lo que se entera en ese momento es que sus papás están un poquito incómodos, están diciéndole que tome muchas precauciones, que no salga caminando de la casa, que hay que tener mucho cuidado, pero al final la familia de Valeria no es una familia con muchos recursos económicos, lo que hace que el día a día les va a ganar aún inclusive cuando tienen que tomar precauciones. Lamentablemente es la realidad de muchos. Así es que cuando ya comienzan a avanzar las semanas estando en esa nueva localidad, aun cuando están estas historias, sus papás ya las escucharon, pues ellos tienen que seguir trabajando porque los dos trabajan y Valeria sigue estudiando en la preparatoria. Así es que lamentablemente Valeria en ese tiempo tiene que ir en la mañana y regresar por la tarde. En esta ocasión, en la que se le hizo un poco más tarde porque se quedó en la preparatoria hablando con varios amigos, se quedaron a comer ahí y llegó a la casa ya cerca de la noche, es cuando sintió que alguien le estaba siguiendo. Pero por más que volteaba, lo único que llegó a ver en alguna esquina fue a un gato que no había visto nunca antes en la cuadra. No le pasó nada más. Ella solo vio al gato, se tranquilizó y listo. Cuando cuenta en su casa acerca de esta situación, la mamá le dice, tenemos que hacerte una limpia. Y Valeria dice, mamá, ¿desde cuándo crees en eso?
pues desde ahorita, mija, mañana te llevo a que te hagan una limpia. Al día siguiente, la mamá se lo tomó tan a pecho que no fue a trabajar y a Valeria le dijo que no fuera a la escuela. Y Valeria dijo, bueno, pues ahí sí me conviene que crecen estas cosas. Así es que se esperó, llega a media mañana y su mamá sale junto con ella y se van como 7 cuadras más lejos de la casa. Llegan a un lugar que es como un tipo de hierbería y en esta hierbería la mamá entra junto con Valeria y al final, al fondo, está el mostrador. Y en el mostrador está un sujeto con la cara un poquito como cansada, piel ceniza, cabello bastante largo. No se ve a alguien que sea como muy higiénico. Y él no saben si es el dueño o un dependiente y les pregunta qué necesitan, pero no deja de poner los ojos encima a Valeria. Y Valeria no es la persona que lleva la batuta en estas compras y le dice a la mamá, necesito que le hagas una limpia a mi hija, tú o el jefe o cualquiera que se encargue. Y dice, te vendemos las hierbas y te decimos cómo hacerlas, pero nosotros no hacemos limpias. Y ella dice, bueno, pero pues ¿cómo la voy a hacer yo? Y ya le dice, mira, llévate un manojo de esto, llévate un poquito de esta aroma o esencia, llévate también este par de piedras, este símbolo y tienes que hacer estos pasos. Te va a costar tanto y por las instrucciones este otro tanto. La señora desesperada acepta, llegan a la casa y bueno, Valeria le recibe un montón de humaradas en la cara, unas hierbas pegándole, su mamá toma un par de esta bebida y se le escupe en la cara. Bueno, un acto que Valeria jamás va a poder olvidar en la vida. Algo que ella dice, no, mi mamá, cuando toca fondo, pero lo toca completo y se hunde más. Entonces, Valeria se deja todo eso simplemente porque pues, le dieron vacaciones y a ver si al día siguiente, pues aguantar 2, 3 escupidas de eso, pero no volver a ir a la escuela está bien. Y es entonces cuando avanzada la tarde, la mamá se descuida, comienza a distraerse en cosas de la casa y de repente en la habitación de Valeria, ella estando ahí, mosqueándose, perdiendo el tiempo, haciéndose tonta, ve cómo entra por la puerta el gato que el día anterior había visto fuera de la casa. Y se le hace extraño, la casa no tiene forma en la que entre ningún animal. Le dice al gato así como que, hey, ¿tú qué haces aquí? Y el gato tiene ojos muy inteligentes. Y el gatito se queda como sentado en los cuartos traseros, se le queda viendo, y ella comienza a hablarle y el gato nada más la sigue con la mirada. Se acerca para acariciarlo y al gatito le gusta porque se voltea y le da la panza. Pero hay algo ahí raro. Hay algo raro. Los gatos no actúan así. Este gato parece inteligente, parece que él quiere estar ahí y se ve como muy metódico, como demasiado concentrado. Lo deja dentro de la habitación, cierra la puerta y comienza a buscar en la casa a ver si hay alguna forma en la que el gato pudo haber entrado, alguna ventana, alguna puerta abierta, y ve a su mamá sentada en el sillón de la sala, como dormida, como tan cansada que está con los ojos cerrados y está como dormitando, se le cae un poquito el rostro. Después de revisar la casa, no hay ninguna ventana, no hay ninguna puerta abierta. Valeria regresa a su habitación, abre la puerta y es aquí cuando se topa algo inaudito. En su encimera, en su cajonera donde tiene la ropa, 2 cajones están abiertos y el gato está revolcándose en su ropa interior. De uno brinca al otro. Ella se le queda viendo, se le hace muy extraño y comienza a analizar la situación. Un gato, sin importar qué tan inteligente y qué tan fuerte sea, no puede abrir esos cajones están atorados. Yo batallo para abrirlos. A veces me tiene que ayudar mi papá. Esto está raro. Comienza a preguntar con amigos de la escuela si existen como animales raros con la fuerza de seres humanos, y es ahí cuando escucha por primera vez de una chica que le gusta mucho como cuestiones mitológicas la palabra nahual. Y empieza a hablar de estos brujos que se transforman en animales, pero que tienen cosas que los delatan, a veces partes de ellos, a veces su comportamiento, que se parece mucho al del ser humano. Y ella empieza a recordar la mirada. La mirada de ese gato ya la había visto antes. ¿Dónde? Y entonces tiene un vago recuerdo de algo que cree en dónde había visto esa mirada. Pasan un par de días y de repente Valeria lleva un par de billetes y está otra vez en cierta hierbería.
Y llegando ahí, ve al sujeto que las atendió el día anterior, ese sujeto del cabello largo, que no se ve como tan higiénico, de la piel ceniza. Lo vi ahí, de pie, y tiene una mirada en la que está posada totalmente sobre ella. Y se acuerda, esa es la mirada del gato, es la mirada que yo le había visto a él. Y ella dice, ¿con qué eres tú? Se acerca y le dice, oye, ¿no tienes algo para alejar nahuales? Esperando ver si tiene alguna reacción. Valeria para este entonces no sabe que ya ha habido secuestros ahí, que ya hay personas que han sido maltratadas, si no, nunca se hubiera atrevido a hacer esto que te estoy diciendo. Y él se pone nervioso y le dice, nahuales, esas cosas no existen, pero lo nota ella, está nervioso. Y dice, bueno, aunque no existan, no sabes si venden algo para poder alejarlos. Y entonces él agarra cualquier hierbajo y se lo da y le dice, sí, esto quémalo en la entrada de tu casa y estos ponlos en las ventanas y con eso ya no entran los nahuales. Ella sabe que le está mintiendo. Comienza a preguntar, porque el gato ahora la está visitando diario. Y esto es muy raro. Ella está notando que ese gato tiene poco de gato y mucho de pervertido. El gato se sienta en la cama y ahora la está esperando cuando ella sale del baño, envuelta en una toalla, y no le pierde la mirada y me puedes entender qué es lo que sigue después de salir del baño envuelto en una toalla. Y ella se está aprovechando la situación. Ella empieza a quitarse la toalla de una forma en la que sea atrayente, porque está segura que ahí hay una persona vestida de gato, disfrazada de gato. Entonces comienza a hacer cosas que normalmente no hace. Quiere tenerlo cautivado, quiere que baje su defensa, quiere que no esté tan atento, quiere que esté como perdidamente enamorado. Y es cuando descubre que existen un par de plantas que, si las pones en cierto lugar y te esperas a que el nahual entre y después las colocas bien, el nahual va a estar no alejado, encerrado. Y ella comienza a ahorrar un par de días, un par de semanas. El gato no para de visitarla y ella no para de darle espectáculos bastante inapropiados al dicho gato. El gato no ha hecho más que estar ahí y estar embelesado. Nadie fuera de ella lo ha visto en la casa. Nadie pregunta por el gato y es la única que está teniendo contacto con él. Y está segura ella, después de haber visto al dependiente, la mirada es la misma, la sensación es la misma, es él. Estoy segura que es él. Ella no entiende que este tipo es alguien bien peligroso. No lo capta, es muy pequeña para eso. Siente que está teniendo el poder. Y es ahí, después de haber juntado una buena cantidad de dinero, que compra una jaula bastante grande. La jaula se puede dividir en dos partes. Se arma desde fuera. En la parte superior, acomoda todas estas hierbas, pero las envuelve antes, de una forma en la que, quitando simplemente unos hilos, se va a quitar el envoltorio y van a quedar expuestas. La parte inferior de la jaula la pone justo en la cama, donde le gusta que se siente ese gato. Y arriba pone unas mantas, para que no sea notoria, y arriba de las mantas pone mucha de su ropa interior que se ha dado cuenta que al gato le gusta estar en esos cajones. Ella entra a bañar, sabe que esa es la llamada para el gato, es más o menos la hora en la que ella se baña y la rutina de este gato cuando llega para observarla. Y entonces cuando sale del baño ve que el gato se está revolcando justo en esa parte de la cama y ella va caminando lentamente, se quita la toalla para que el gato no levante en ningún momento las defensas, se agacha al lado de la cama y, sin que él pueda hacer nada, levanta la caja, la parte superior de esta caja donde lo iba a atrapar, cierra la jaula y, haciendo dos movimientos, hace que estas hierbas queden ahí. Y es ahí, cuando estas plantas sueltan su olor y cuando este gato está atrapado, que escucha no un maullido, sino un alarido. Y ella me dice, narrador, yo estoy seguro que tengo atrapado un nahual. Te digo por qué. Porque llevo 5 días con él. Y, ¿sabes algo? Hace 5 días que no abre la hierbería. Estoy seguro que aquí lo tengo. Y todavía estoy pensando qué voy a hacer con mi mascota. Parece que el nahual no sabe con quién se metió. Y ahora te pregunto, ¿tú crees en nahuales?
Y con esta historia, familia nocturna, hemos llegado al final de esta fogata de historias. Ahora sí, ya que sobreviviste, permíteme decirte cuál va a ser el regalo que les tenemos nosotros, el querido equipo de las pesadillas y su servidor, para ustedes, mi querida familia nocturna. Si aún no te has suscrito al correo, te recomiendo que te suscribas. Esto es bien sencillo. Te vas en YouTube, en la parte en las que están nuestras redes, en la página principal de Hablemos de lo que no existe. Arriba hay un botón que dice Linktree. Presionas ese botón y la primera opción que te abre dice Regístrate. Entras ahí y ahí, simple y llanamente, te registras poniendo correctamente, pon lo correcto, tu correo electrónico. Y la próxima semana te van a llegar los Ice Baby navideños. Unas imágenes de alta calidad en la que hicimos un regalo bastante navideño y macabro a la vez, que creo que te va a encantar. Si tú nos sigues por Amazon, Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra red, te recomiendo entonces que vayas a Instagram. En Instagram hay un botoncito que dice ahí nuestras redes, o dice YouTube, si mal no recuerdo. Lo presionas y te va a abrir opciones. No te va a mandar a la página de YouTube. Y una de las redes dice o regístrate o Linktree. Linktree. Te metes en Linktree o en regístrate y después, si entraste en Linktree, te va a decir ahí, regístrate. Presionas y te va a mandar a la página de registro. Solo pon por favor tus datos de manera correcta. Revisa que estén correctos porque ya van varias personas que me escriben y dicen, oye, ya me suscribí, no me está llegando nada. Y después cuando revisamos, el correo está incorrecto. Entonces, pon por favor tus datos correctos y la próxima semana, prepárate para recibir a los Ice Baby navideños. Ahora sí, dicho una vez esto, dime por favor en los comentarios si lograste sobrevivir a esta fogata de historias. Si lo lograste, cuéntame cuál fue tu historia favorita o la más aterradora, lo que más te llamó la atención. Y si tuviste que pausar, si tuviste que detenerte porque alguna de las historias te generó miedo o incomodidad, entonces, por favor, suscríbete, dale a la campanita y comparte este video para que cada vez seamos más familia nocturna y cada vez más vayamos haciendo las fogatas más oscuras y sea más difícil sobrevivir a ellas. Una vez dicho esto, te deseo bonito resto de semana. Nos vemos en el siguiente Sábado de Sombras porque sí, regresan los Sábados de Sombras. Y ahora sí, bonita noche y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.